La historia que les voy a contar no está en ningún libro de cine, ni ha sido reconocida por los grandes historiadores de la época de oro del cine mexicano. Es una historia que se susurra en los pasillos de las viejas casonas de la colonia Roma, que se comparte con voz baja entre los descendientes de la vieja guardia artística, y que, durante años, fue cuidadosamente silenciada por quienes deseaban proteger el legado de una gran dama del espectáculo. Pero en El Dorado Investigador no nos quedamos con nada. Se trata de Prudencia Grifel. Sí, la inolvidable actriz de rostro severo y mirada penetrante, a quien muchos recordaban por interpretar a madres autoritarias, abuelas inflexibles y señoras de alta sociedad. Pero detrás de ese personaje sobrio se escondía una mujer con un pasado tan doloroso como complejo. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Nacida en 1879, cuando el porfiriato estaba en pleno apogeo, Prudencia Grifel vino al mundo en una familia marcada por la estricta moral victoriana. Su padre era un militar retirado que exigía obediencia absoluta, y su madre una mujer rígida, más temida que amada. Prudencia creció sintiendo que no tenía voz. Por eso, desde muy joven, decidió que se haría escuchar a través de la actuación. A los 16 años, se fugó de su casa para unirse a una compañía teatral que recorría España. A los 18, ya era reconocida por su talento dramático, pero fue también durante esta etapa cuando cometió el que ella misma llamaría su mayor error: enamorarse sin cuestionar, por necesidad de afecto, para que, por convicción, el hombre con el que se casó, del que muy pocos conocen el nombre y que solo llamaremos Ignacio, como lo refieren algunas fuentes del Viejo Medio, era culto, refinado, elegante y completamente inadecuado para ella. Tenía fama de encantador y de rodearse siempre de jóvenes actores y bailarines. Pero en aquella época, hablar de eso era impensable. Prudencia, en su necesidad de formar una familia, ignoró todas las señales. Con él tuvo 2 hijos, uno en 1900 y el otro en 1903. Durante algunos años intentó sostener el hogar con una falsa normalidad, pero según versiones de un exasistente suya y de una actriz muy cercana a ella, Prudencia vivía en un infierno silencioso. Ignacio pasaba noches enteras fuera de casa, viajaba constantemente con amigos y ella comenzó a notar un patrón doloroso. Él nunca mostraba afecto verdadero hacia ella. Fue en 1906, en plena gira por las provincias de España, cuando recibió la revelación brutal. Una noche, tras una función, un joven actor, con el que Ignacio tenía una relación cercana, se acercó a Prudencia, con el rostro desencajado.
Le pidió hablar en privado y le confesó entre lágrimas que su esposo no solo mantenía relaciones con hombres desde hace años, sino que había sido visto en situaciones comprometedoras con varios miembros de la misma compañía teatral. Prudencia no dijo nada, no hizo escándalo, pero esa noche no volvió al hotel. Tomó un tren sola de regreso a Madrid, con una maleta y nada más. Lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Abandonó a sus hijos. La historia oficial, la que circuló durante décadas, decía que Prudencia Grifel había dejado a sus hijos porque la vida artística era demasiado inestable. Pero la realidad era otra. Los dejó con los padres de Ignacio. Dicen que no soportaba la idea de criar a unos niños que le recordaban a diario la mentira que vivió, que cada gesto, cada mirada, cada palabra de esos pequeños le traía a la memoria la traición silenciosa que la marcó para siempre. También afirmaba que la homosexualidad era una enfermedad mental, la cual la podrían haber heredado sus hijos. Lo más trágico es que, aunque los niños eran inocentes, ella jamás volvió a buscarlos. Durante años se refugió en el trabajo, subió a escenarios, actuó en radionovelas y más tarde fue una de las pioneras del cine sonoro en México. Su rostro se volvió familiar para el público, pero su corazón estaba lleno de heridas que nunca sanaron. Durante toda su carrera, Prudencia Grifel evitó hablar de su vida privada, rechazó entrevistas, nunca permitió que la fotografiaran en su casa y jamás habló de su primer matrimonio y, obviamente, de sus hijos. Solo en sus últimos años, cuando ya no tenía fuerza para actuar y su salud comenzaba a quebrarse, fue que dejó escapar una frase que sus allegados recuerdan con estremecimiento. Fui una madre sin valor. No supe cómo amar sin rencor. De los 2 hijos que dejó, poco se sabe. Uno de ellos, según una investigación hecha por un periodista de la revista Siempre, esto en los años 70, se convirtió en médico rural y nunca quiso dar entrevistas. El otro, aseguran, falleció joven. Ambos crecieron sin contacto con su madre. Y la mayor ironía es que algunos de sus nietos ni siquiera saben que su abuela había sido una estrella del cine mexicano. Hoy, la figura de Prudencia Grifel es recordada por su talento, pero es importante también recordar que fue una mujer rota por dentro, que su aparente fortaleza escondía un dolor antiguo que no supo sanar. Muchas gracias y hasta la próxima. A una viejita lavandera, Pancho salvó de estrellarse en la acera. Porque con Chocomil y comiendo como fiera, se hizo Pancho Pantera. Chocomil y una dieta balanceada ayudan a ser verdaderos panteras, activos, con fibra, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente.